Masterclass tenemos una invitada de lujo, Francisca Martínez, del estudio Guerrero Olivos. Ella es asociada del área de Derecho Corporativo M&A y de Venture Capital. Es una de las líderes del programa LAW, Legal Advice for Women, de Guerrero Olivos, y se especializa en transacciones locales e internacionales de fusiones y adquisiciones, en temas de Venture Capital, tanto desde el ángulo de los inversionistas y aceleradores, como de los emprendimientos en stock options, rondas de financiamiento y estructuraciones corporativas internacionales. La charla de hoy tiene por nombre Mecanismos de levantamiento de capital, la cual tendrá un foco desde la óptica del emprendedor. Así que, Francisca, te dejo toda la palabra. La charla va a durar alrededor de 40-45 minutos y la idea después es que a través del chat ustedes puedan ir haciendo las preguntas para que Francisca pueda contestarlas y ojalá sean de utilidad para todos. Así que, Francisca, toda tuya la Gracias, pantalla. Arturo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla para apoyarme en la presentación que preparé. ¿La ven? Perfecto. Ya. Bueno, como comentaba Arturo, la idea de esta charla es que nosotros conversemos sobre los mecanismos para levantar capital, eh, pero enfocados principalmente en dos aspectos. Primero, de dónde vienen los capitales que utilizan los emprendimientos para desarrollar su proyecto, pero también por otro lado, cómo es el procedimiento para levantar capital y adquirir esos fondos de terceros o de los accionistas propiamente tal. Por lo tanto, va a tener dos dimensiones. Y dentro de esa dimensión vamos a hablar del financiamiento privado y del financiamiento público, para que ustedes puedan tener un barrido general de cómo funciona el levantamiento de capital a nivel de startups. En primer lugar, lo que tenemos que aclarar es que cuando nosotros hablamos del flujo de recursos de una startup, estos pueden venir de forma interna o externa. Cuando nosotros hablamos de un financiamiento privado y de la dimensión interna, hablamos principalmente de los accionistas, ¿ya? Eh, Pocas veces uno tiene en el radar como emprendedor que la inyección de recursos o de capital que ustedes hacen también se considera un financiamiento. Puede ser solo en una primera etapa, puede ser en más de una etapa, puede ser por un periodo un poco más extenso, pero se considera un financiamiento igual. Y eso tiene cosas positivas y negativas, como vamos a ver más adelante, y que sí es relevante para efectos de cuando ustedes se sometan a un due diligence y hay un tercero que les quiera poner capital. Por otro lado está la dimensión externa, que también vamos a ver más en detalle, que es cuando los recursos vienen de terceros que no son parte de la compañía, como son las 3 F, que son los Family, Fools and Friends, los inversionistas ángeles, los inversionistas de Venture Capital, como que en general corresponden a fondos de inversión o vehículos de inversión como sociedades o family office, y los CVC, en una etapa full de Venture Capital. La idea es poder explicarles cómo funciona el préstamo interno, cómo funciona el préstamo externo y cuáles son las ventajas y desventajas de seguir ese mecanismo, pensando también cuando ustedes se enfrenten a un inversionista que les va a revisar la compañía. En ese sentido, cuando ustedes, o sea, en realidad, cuando nosotros conversamos de un financiamiento que viene de los accionistas, corresponde no al aporte que ustedes hacen al momento de la constitución de la sociedad, sino a las inyecciones de capital que se hacen posterior a eso, que generalmente se hace de forma deformalizada, es decir, ustedes no firman un documento, simplemente le entregan capital a la compañía para seguir funcionando, ¿ya? Y ocurre sobre todo en la primera etapa, en la etapa de gestación, donde están pensando en lo que quieren hacer, en la idea, donde quizás no está validado el prototipo todavía, pero son préstamos, ¿ya? Y eso nunca hay que olvidarlo. Lo que ustedes hacen cuando le entregan recursos a la sociedad después de la constitución son préstamos. Y como tal, es algo que el inversionista que te haga un due diligence va a revisar. Y cuando revise, va a querer chequear por qué está desformalizado, y que sea desformalizado quiere decir que ustedes no firmaron ningún papel cuando entregaron recursos a la compañía. Y en ese sentido, si se levanta en el proceso de due diligence, es altamente probable que el inversionista le pida a ustedes que lo regularice. Y la regularización implica generar un documento que dé cuenta del préstamo si se va a mantener vigente o que lo capitalicen. Es decir, que ustedes vayan, tomen una decisión a nivel de sociedad y digan, ok, yo tengo una deuda contra la compañía, la alternativa es decirle a la compañía, no me lo pagues, pero darme acciones a cambio, entonces yo voy a aumentar mi participación y desaparece esa deuda con el accionista. Por lo tanto, lo que quiero transmitir acá es que no crean que el flujo de recursos de parte del accionista a la sociedad posterior a la constitución es algo que no se considera un financiamiento o es algo que para el inversionista no va a ser relevante. Si es relevante, el inversionista quiere entrar en una compañía lo más limpia posible. Por lo tanto, si es desformalizado, les va a pedir la formalización.
ya sea con la firma de un documento que dé cuenta de la deuda o que ya sea a través de una junta de aumento de capital a través de la cual ustedes capitalicen la deuda, ¿ya? Otro problema que puede tener o que puede levantarse cuando se hace un financiamiento de accionistas es que el accionista puede ser emprendedor, puede estar empezando en una industria, pero eso no quiere decir que el accionista tenga experiencia en esa industria en particular. Ya puede ser, pero en algunos casos es una nueva aventura, es decir, me quiero arriesgar. A mí me ha pasado cuando estamos realizando due diligence o cuando me ha tocado ver pitch de emprendedores que tienen una idea que a veces el emprendedor cuando muestra su experiencia no tiene nada que ver con la industria de lo que está desarrollando en particular. Entonces, eso va a ser relevante, ¿ya? Sí tiene efectos en las rondas de levantamiento de capital. ¿Por qué les comento esto? Porque si yo reviso un emprendimiento de uno de ustedes y me doy cuenta, por ejemplo, que Raúl Salgado hizo préstamos a la compañía o en la contabilidad yo veo que hubo flujo, por lo tanto hay una cuenta por pagar con Raúl que no está saldada o que no está solucionada, el inversionista te va a pedir que tú lo soluciones antes de ponerte capital. O sea, el inversionista no va a decir, ok, avancemos, yo te pongo plata, me da lo mismo que esa deuda te dije. No, te va a pedir que lo soluciones y probablemente te va a pedir la capitalización. Y además, va a ser presente que cuando él te preste plata, la plata que se levantó no se puede utilizar para pagar deudas con accionistas. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan formalizados los préstamos, que esté reflejado en la contabilidad y que entiendan a qué se debe y ustedes tengan la capacidad de explicarlo al inversionista. Eh, los inversionistas de Venture Capital saben que es necesario que los accionistas inyecten más capital, saben que los emprendedores van a mil porque lo que necesitan es desarrollar el producto, avanzar con la idea de levantar capital, saben que son desformalizados y saben que la parte legal en general no es prioridad en las primeras etapas, es un costo que ustedes pueden en el fondo hacer. Por lo tanto, no van a decir, oh, tienen una deuda con accionistas, no voy a invertir. No, sí les van a pedir que lo solucionen, ellos están familiarizados, saben qué ocurre, pero hay que solucionar. ¿Ya? Y lo último que les comentaba, siempre les van a señalar que la inversión que haga el inversionista no se puede utilizar para pagar los préstamos que tengan con los accionistas. Eso es algo que ustedes tienen que solucionar. Y la alternativa para dejarles un tip, que es lo que les comenté antes, es la capitalización. Es decir, ok, yo voy a capitalizar la deuda, la sociedad no me va a pagar porque la sociedad probablemente no tiene caja. Entonces hago un aumento de capital y digo que ese préstamo se paga con más acciones de la compañía y que ha saldado y eso es suficiente para la inversión. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso del financiamiento interno a través de accionistas, mis sugerencias en particular es haber formalizado el préstamo. Esto se puede hacer con un pagaré, con un reconocimiento de deuda. Cada uno de ellos va a tener más ventajas o menos desventajas. Yo no recomiendo el pagaré en general porque el pagaré implica el impuesto de timbre y estampilla, que nadie quiere pagarlo porque es un gasto que no quieren tener. Sí se puede hacer un reconocimiento de deuda que no va a generar el pago del impuesto de timbre y estampilla y tiene que estar reconocido en el balance como un préstamo, como una cuenta por pagar. Por lo tanto, es relevante que lo que pase en la realidad esté reflejado en los balances, en los estados financieros, que el inversionista pueda ver que existe una deuda y que se tenga que solucionar, que se soluciona fácil y que al inversionista no lo va a asustar. ¿Ok? Este mecanismo en general, cuando yo decido como accionista no solo inyectar recursos en una primera etapa, sino que el mecanismo de financiamiento a largo plazo va a ser el financiamiento mío, se llama bootstrapping, que es que durante la vida del emprendimiento sea el emprendedor el que inyecta capital y que no tenga deuda ni financiamiento de terceros. ¿Ya? Esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿Qué es lo bueno? Es que efectivamente el emprendimiento no se endeuda con terceros. Tú no tienes que sentar a otra persona en la mesa para negociar. Tú te puedes enfocar solo en el desarrollo del producto. No tienes el estrés de salir a levantar capital, pero tiene cosas negativas también. Los recursos son limitados. Difícilmente el accionista va a poder inyectar y financiar la compañía durante todo el periodo que necesita para el desarrollo del producto. Esto implica que la compañía tiene solo un canal, lo que va a significar que siempre con el riesgo de que si el recurso se acaba, la compañía termina. Y ustedes saben que los emprendimientos no desaparecen o no se cierran porque la idea es mala, se cierran porque no tienen caja. Entonces, el bootstrapping siempre va a generar el riesgo de que en definitiva no tengan caja y por lo tanto se termine el proyecto que están generando. Eh, Te obliga como emprendedor a ser súper responsable con los gastos. Si yo soy el que está financiando un proyecto, los recursos vienen de mi patrimonio, por lo tanto yo estoy arriesgando en mi patrimonio, yo estoy haciendo que mi patrimonio disminuya, por tanto la empresa. Por lo tanto, si yo no soy ordenada con los gastos, el incremento de lo que yo estoy desembolsando va a tener un aumento o va a escalar de una forma que eventualmente para el emprendedor va a ser imposible avanzar.
Por lo tanto, el emprendedor tiene que ser muy ordenado. Y nosotros sabemos que los emprendedores en las primeras etapas, como yo les decía, van a venir. Tengo que desarrollar un producto, tengo que hacerlo interesante, tengo que, no sé, lanzar el MVP, tengo que validarlo, tengo que ver los números. Y no siempre tienen los espacios para ser ordenados con los gastos, con los documentos, con el balance. Por lo tanto, exige un nivel de diligencia súper alto, ¿ya? Para que lo tengan presente. Eh, lo que sí ocurre es que, en definitiva, si yo tengo que estar inyectando capital constantemente, el emprendedor va a asumir todo el riesgo financiero, lo que es duro para la compañía, es duro para el emprendedor. El emprendedor no sale a levantar capital simplemente porque quiere tener a un tercero sentado en la mesa. El emprendedor sale a levantar capital porque necesita recursos para su proyecto. Por lo tanto, asumir todo el riesgo financiero es muy difícil para un emprendedor y se ve muy difícil también que el emprendimiento pueda surgir y sea exitoso, ¿ya? Posiblemente el crecimiento del negocio también va a estar limitado y eso es obvio porque los recursos son limitados. Eh, para los que han tenido experiencia ya emprendiendo o los que van a emprender en general, los levantamientos de capital van aumentando la suma de forma súper relevante. No paso de $500 a $600 a $1000. Tú vas a pasar una ronda de $100.000, después una de $500.000 y ojalá de 1 millón, porque es lo que tú necesitas para seguir desarrollando el proyecto. Por lo tanto, la escalabilidad es muy difícil con el bootstrapping. Y además, difícilmente voy a poder generar recursos porque siempre voy a estar limitado con la caja. Por lo tanto, difícilmente voy a ver utilidades porque nuevamente el negocio no va a escalar o va a escalar muy lento y todos los beneficios que podría llegar a percibir alguna vez se van a ver diferidos en el tiempo o limitados. Por lo tanto, cuando hablamos de financiamiento de accionistas, tenemos que distinguir en una primera etapa, que es quizás el primer año donde hay solo ingreso de recursos por parte del accionista, y luego hasta una segunda etapa, que es una decisión a largo plazo de financiamiento, que es cuando hablamos del bootstrapping, que es solo financiamiento del accionista. Y segundo fuente de recursos son los Family Fools and Friends, que son aquellas personas cercanas al emprendedor en general, amigos, familiares, papás, abuelos, tíos, que te quieren apoyar en la etapa de gestación, que están dispuestos a entregar recursos. También suele ser muy desformalizado, sin perjuicio de que últimamente los emprendimientos, incluso en esta etapa, están firmando algún documento que dé cuenta del préstamo. Las 3F pueden invertir ya sea directamente en capital, es decir, tener acciones, o a través de un mutuo convertible, un SAFE. Pero acá hay que tener ojo. ¿Y por qué se los comento? ¿Son relevantes en esta primera etapa? Sí lo son. El emprendimiento difícilmente va a rechazar una propuesta de financiamiento y yo lo entiendo porque necesitamos recursos para seguir desarrollando el producto o el servicio. Pero hay que tener ojo con las 3F desde el punto de vista que cuando usted levante el capital más adelante no sean un obstáculo. ¿En qué sentido? Que son personas que no están familiarizadas con un levantamiento de capital de Venture Capital. No son personas que se familiarizan con el SAFE, con la nota convertible, con los tipos de derechos que uno negocia, con cómo funcionan las rondas de levantamiento de capital, cómo yo le voy dando más al que viene después, a lo que me puede exigir un inversionista, a que el monto de recursos o de capital que a ti te inyectan no son proporcional con el porcentaje de participación que van a tener en la compañía. En vez de un capital, generalmente las sumas de dinero son muy altas contra un porcentaje muy chico, por eso se juega con los derechos. Y eso puede ser un obstáculo en el punto de vista que eventualmente cuando se levanten capital, con gente familiarizada con Venture Capital, las 3F suelen ser una piedra de tope, a veces, en el sentido que como no están familiarizados, ellos funcionan de forma más intuitiva, en el sentido de decir, si yo pongo X, necesito este porcentaje, si tú me diste este derecho, no me lo puedes quitar después. Porque alguien que viene después, que está apostando por un negocio que ya avanzó un poco, yo aposté por ti cuando no tenías nada, le vas a dar más de lo que me diste a mí. Y es súper importante que nosotros sepamos alinear intereses. Es importante que ustedes le transmitan a las 3F, a los Family Fools and Friends, que las rondas de levantamiento de capital son necesarias. Si le va bien a la sociedad, nos va bien a todos, porque acuérdense que el retorno acá es en el éxito. Yo no estoy buscando un retorno financiero de dividendos. Estoy persiguiendo la posibilidad de que el día de mañana yo venda las acciones más caras a 2X, 3X y gane con eso. Por lo tanto, si tengo una ronda con un inversionista que me está poniendo más plata, que me está exigiendo más, implica que yo le vaya a decir a los 3Fs, oye, necesito darle este derecho. Tengamos que hacerlo para efectos de valorizar la compañía, que lleguen más recursos y que el día de mañana podamos vender las acciones a un valor más caro y las 3F van a ganar también, ¿ya? Entonces, transmitir que tratemos de formalizar esto, las 3F, sea por equity o sea con deuda, y además que tratemos de alinear intereses para que no sean una piedra de tope más adelante.
es normal que ellos no entiendan porque ellos no son parte de la industria. Por lo tanto, en esta etapa, por lo menos, el trabajo de ustedes es súper relevante como le transmiten a las tres jefes, que si nos va bien, si le damos capital, ganamos todos. ¿Ya? Eh, Otro tema relevante o otro inversionista o otra persona de la cual surge muchos flujos de dinero son los inversionistas ángeles, que ahora están súper de moda de nuevo. Los inversionistas ángeles ahora son una fuente súper importante de financiamiento, sobre todo cuando salió el boom del 2021 del levantamiento de capital. Unos 2 segundos, por favor, al tiro. Ahora sí, perdón. Los inversionistas ángeles son inversionistas que han estado, son súper relevantes ahora, que ponen capital, que han sido súper claves para efectos de que los emprendimientos puedan tener recursos, porque nosotros ya no tenemos estas valorizaciones increíbles, donde ahora los inversionistas a ojos cerrados te ponían, no sé, millones y millones de dólares, que pasó mucho el 2021, que con una idea uno iba y el inversionista decía, ok, te pongo plata. Ya, eso ya no pasa. En el fondo, lo que ha ocurrido es que nos estamos yendo para el otro lado porque nos estamos estabilizando, donde los inversionistas de venture capital, que son los que ponen los mayores recursos, te están pidiendo un poquito más, están pidiendo más tangibilidad. Por lo tanto, el inversionista ángel es el que volvió a aparecer y el que te está pudiendo financiar en una etapa más temprana de nuevo. Son personas con patrimonio propio que ya sea a través como persona natural a través de un vehículo, te ponen capital, pueden aportar conocimiento, son menos sofisticados, por lo tanto las exigencias en el proceso para determinar si van a poner capital es menos exigente también. No todos hacen proceso de due diligence, si lo hacen es muy por encima, no necesariamente hay un estudio de abogado detrás, a veces es el abogado personal, eh, y no requieren tantas aprobaciones corporativas como si lo requieren los fondos de inversión, como si lo requieren los family office, como si lo requieren los CVC. Por lo tanto, suele ser una etapa de inversión mucho más fluida. Es decir, ustedes conocen al inversionista ángel, le proponen la idea, suelen haber acercamientos, sí van a haber reuniones, pero no es tan sofisticado ni tan complicado, lo que hace que el proceso sea más rápido también. Y te diría que desde el 2023, fines del 2022 en adelante, han sido los inversionistas clave para mantener sobreviviendo el Venture Capital en Chile. ¿Ya? Estos son personas a las que generalmente se van a poder tener contacto a través de programas como este. Ellos van a estar disponibles, ellos tienen intención, tienen recursos, están súper activos, por lo tanto, va a ser quizá una de las fuentes más relevantes en el desarrollo de su proyecto en la primera etapa. Eh, la otra fuente son los inversionistas de Venture Capital, que son los fondos de inversión, son las sociedades, son los family office, ¿ya? Acá el inversionista sí es sofisticado. Ellos saben financieramente cómo quieren invertir, dónde invertir, cuánto invertir. Tienen claro cuál es el ticket, tienen claro las industrias, hacen un due diligence un poco más profundo, tienen experiencia. Ellos tienen que contar con aprobaciones corporativas, desde el punto de vista del comité de inversiones, desde el punto de vista del directorio, hay una negociación más extensa y por lo tanto el proceso de inversión es más extenso también, ¿ya? Cuando ustedes levantan capital siempre piensan en el inversionista de Venture Capital. No hay que saltarse etapas, ¿ya? Ustedes están en un proceso de crecimiento donde quizás si es más ajustado o más a la medida, usted es un inversionista ángel. Por lo tanto, saquémonos de la cabeza que lo único que te va a invertir es un inversionista de Venture Capital, ¿ya? Nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para entender y aprender, sobre todo con este tipo de programas que les transmiten ese conocimiento, cuál es el target. ¿Necesito un inversionista en tu capital hoy? Si compenso hoy, me siento hoy a la mesa, estoy perdiendo una oportunidad que quizás a futuro me va a servir porque mi emprendimiento va a estar un poquito más maduro. Los inversionistas de Venture Capital a veces tienen industrias determinadas, o tienen un portafolio donde tienen claro cuántos emprendimientos van a hacer por industria. Entonces, la idea es no perder el momento. Si ustedes están en etapa muy temprana, quizás el inversionista de Venture Capital no es la opción. O quizás sí es la opción, pero no es inversión tan particular porque él invierte, no sé, en agrotech, en última milla, en wealthtech y en healthtech. Y ustedes son de alimentos. Entonces, tratemos de identificar con claridad si ese inversionista corresponde a la etapa en la que yo estoy y corresponde a la industria en la que están ustedes. Y este tipo de programas es lo que les va a permitir identificarlo para que no pierdan el momento. Y luego están los CVC, que son los Corporate Ventures, que son los brazos de innovación abierta de Venture Capital de empresas más tradicionales, ¿ya? Eh, Estas son empresas que tienen una historia de años, que han funcionado de forma tradicional, menos flexible, un poco más rígido, sin tanto conocimiento, que deciden tener un área o tener un vehículo de inversión que quiera apostar por el capital de riesgo.
La particularidad que tienen los CVC es que no lo tienen todos, pero muchos los tienen ahora, es que su lógica de inversión no es la misma que el de un inversionista de tu capital. Ya, el CVC muchas veces va a buscar sinergia, muchas veces va a buscar entrar a nuevos mercados a través del emprendimiento, captar talento, adquirir desarrollo de tecnologías nuevas. Por lo tanto, para ellos no es tan indiferente el tipo de emprendimiento en el que entran. ¿Ya? Para que ustedes sepan, a veces los CVC no solo van a ser inversionistas, muchas veces son clientes de los emprendimientos. Falabella lo hizo. Falabella mejoró toda su última milla a través de emprendimiento, invirtió en emprendimiento que a la vez fueron clientes de él. Y de hecho, muchas veces los CVC podrían ser una potencial exit para ustedes. Eh, para el CVC es mucho más económico, mucho más eficiente apostar por un emprendimiento que ya tiene la logística, que ya tiene el know-how, que ya tiene el desarrollo de la tecnología, que desarrollarlo ellos. Por lo tanto, el CVC muchas veces va a buscar que ustedes le presten algo a ellos también y no sea simplemente una inversión, para que lo tengan presente. Ahora, también tiene cosas negativas. El CVC muchas veces no es un tipo de inversionista que va a volver a invertir, no hace follow-on, que es cuando vuelven a invertir después de la inversión inicial, y también puede significar un bloqueo para otro inversionista. Si les invierte Falabella, no les va a invertir Cencosud, ¿ya? Y eso hay que analizarlo bien desde el punto de vista de si yo necesito al CVC en la mesa en esta etapa o no, si me va a limitar a negocios o no, porque ustedes tienen que tener la mayor libertad, el emprendimiento necesita escalar clientes, eso sí te lo da un CVC, el CVC te da la posibilidad de internacionalizarte de mejor manera, te da experiencia, te da recursos. Pero tenemos que analizar si lo que me entrega el CVC es suficiente para efectos del bloqueo, por ejemplo, potenciales clientes. Desde el punto de vista de levantar capital propiamente tal, nosotros siempre hablamos de equity y de deuda, ¿ya? Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta que en Venture Capital o cuando hablamos de startups se ocupa mucho todo el rato el inglés y el español. Ya, cuando nosotros hablamos de equity es derechamente cuando alguien levanta capital, te pone plata y tú le das acción. Eso es equity. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de deuda, lo ocupamos como un concepto para englobar las notas convertibles y los SAFE, que son los Simple Agreement for Future Equity, que es el documento que está de moda ahora, que se utiliza en Estados Unidos y que es el que generalmente ahora los inversionistas te piden para efectos de que cuando te internacionalices tengas el mismo tipo de documento en los dos países. ¿Ya? Les voy a explicar cada uno de ellos, las ventajas que tienen, las desventajas y cómo se materializa para que lo tengan presente, ¿ya? Muchas veces los emprendedores creen que la única alternativa es el equity. Tengo que entregar propiedad y no siempre es así. ¿Ya? Muchas veces para el inversionista y para ustedes va a ser mejor eh, avanzar con un documento más de deuda que con equity por todo lo que implica y qué es lo que les quiero explicar ahora. ¿Alguno de ustedes ha levantado capital ya? ¿No? Sí. ¿Ninguno tiene experiencia ni con Yo, levantamiento de capital? Disculpa. yo sí. Hola. Ya, hola, Michelle, ¿cómo levantaste capital? ¿Con equity o con deuda? Hice un SAFE con inversionistas ángeles y un SPV donde agrupé a todos los inversionistas ángeles para que de cara al cap table sea solo un inversionista. Súper bien, pues súper bien armado, súper bien. Porque en general el tema del captivity también es súper relevante. Ya, o sea, Claro, tenías sí. experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia con el SAFE? ¿Fue rápido, fue lento, negociaron mucho, hubo mucha modificación? La verdad es que no, porque o sea, el SAFE se creó por el mismo problema de la valorización, entonces a los inversionistas no les importa tanto ese número, sino qué tan prometedor sea la startup y como los avances que hayamos tenido. En nuestra experiencia fue como súper rápido en realidad, lo cerramos en menos de un mes con 10 inversionistas ángeles que están dentro de esta sociedad, pero levantamos 150 millones, o sea, Ya, fue un monto tan alto. no, pero está bien. Pero la propuesta de hacer con SAFE fue de ustedes o de los inversionistas. Nosotros, o sea, yo Ya. con mis mentores me propusieron hacer el SAFE porque en el fondo no sabíamos bien cómo valorizarnos ahora y no queríamos darle foco a eso. ¿Y qué documento hicieron? O sea, o buscaron el estándar típico de Y Combinator. Nos basamos ¿Alguien? en ese primero, pero después efectivamente contratamos a un abogado que nos ayudó con todo este tema de la sociedad, que era un poco distinto, y con algunas condiciones que también nos pidieron estos inversionistas, a qué plazo el SAFE, con qué valorización en teoría y todas las cosas. Camilo, ¿tú quieres comentar algo? Sí, pero en esa línea nosotros también levantamos recién una ronda seed y una cosa creo que tal vez que
sería que es importante es el tema de con inversionistas que tienen línea de crédito de Corfo. Hoy día Corfo trabaja solo con nota convertible y Sí, tiene una serie de, cláusulas. de exigencias legales Corfo en esa línea. Y yo creo que un tema muy importante es en esas exigencias legales, una de las cosas más complejas es que Corfo exige pasar al régimen tradicional de empresas, no empresas en un día. A ver, yo creo que ahí depende del programa. Mira, yo igual voy a explicar el detalle del equity y del mutuo de nota convertible. Lo que dice Camilo es real. El 6, como documento previamente tal, no pasa por Corfo, tú tienes que hacer el mutuo convertible. Y exige cláusulas, por ejemplo, de la condición de que esto está sujeto a la aprobación de Corfo. O sea, si no hay aprobación de Corfo, no hay desembolso. El tema de si es empresa en un día o no va a depender del tipo de programa que se siga en Corfo. Porque hay programas que no te lo exigen. De hecho, yo tengo emprendimientos que tienen fondos que son de Corfo y que pueden inyectar capital siendo empresa en un día. Otros sí te lo piden, ¿ya? Eh, Así que para que lo tengan presente, mira, voy a explicarles en detalle uno y otro para poder agrupar lo que dijeron tanto la Michelle con Camilo y ir explicándoles cómo funciona cada uno. El ejemplo de la Michelle es muy bueno porque ya nos dijo que era más rápido. En el equity. Cuando nosotros hablamos de equity es cuando yo digo que le voy a dar acciones a cambio de capital a un inversionista. Por lo tanto, el inversionista no es un tercero ajeno a la sociedad, sino que se vuelve accionista de la sociedad. ¿Ya? Y eso implica que tú lo tienes sentado en la mesa. O sea, no es alguien que yo me entrego la plata y me olvido. ¿Ya? Él es un accionista, él como accionista va a tener derecho a que les entregue los balances, los estados financieros, a que se haga una junta ordinaria, a que si algún día tú tienes distribución de dividendos, que generalmente no es el caso de los emprendimientos ni tampoco se espera, le corresponde. Por lo tanto, se sienta en la mesa contigo. No es alguien eh, que se mantenga tan indiferente a la sociedad. ¿Ya? Y tengo que considerarlo para efecto de tomar decisiones. A ver, la ley tiene quórums de toma de decisiones, probablemente ustedes van a tener la mayoría y no los van a necesitar, pero un inversionista que decide tener equity, si es un inversionista de Venture Capital, no se va a mantener tan pasivo. Por lo tanto, en la inversión te va a poder pedir algunas cosas, sobre todo de reporte de información, que va a significar que ustedes como emprendedores tengan que dar vuelta y entregar información, y que va a poder significar que el inversionista puede preguntar, ¿ya? Pero a grandes rasgos el equity es eso, yo doy acciones a cambio de capital. ¿Cómo se materializa el equity? Jurídicamente o legalmente, para que lo tengan presente, yo tengo que hacer una junta de accionistas de aumento de capital. Tengo que emitir las acciones que le voy a dar a cambio de los recursos que él me está dando. ¿Ya? Esa junta, si es una empresa tradicional, se tiene que reducir a escritura pública, se tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces, se tiene que publicar, se tiene que cumplir con todas las exigencias de la ley. ¿Ya? Ahí yo emití las acciones que le voy a dar al inversionista. ¿Cómo el inversionista se hace parte? Y firmando el contrato de suscripción y pago de acciones, que también tiene que estar firmado, que es el documento donde dice, Juanito Pérez suscribe tantas acciones, las pagan este monto, por lo tanto es accionista. ¿Ya? Para que no nos olvidemos que ese documento tiene que estar. Otro documento que muchas veces se firma cuando hablamos de equity, dependiendo de la etapa en la que está, es el pacto de accionistas. Y acá yo me voy a detener. Porque si ustedes tienen un inversionista que sepa de Venture Capital, no va a firmar el contrato de suscripción y pago de acciones, no te va a entregar los recursos, sino hasta que el pacto de accionistas esté negociado. El inversionista de Venture Capital no te va a entregar los recursos y ahí va a empezar a negociar el pacto. No, él te va a pedir que todos los papeles estén negociados, que todos los papeles estén acordados, y ahí decimos, ok, vamos, hagamos la junta, yo te entrego los recursos, firmemos el contrato de suscripción, firmemos el pacto. ¿Y eso qué implica? Tiempo. Los pactos de accionistas se negocian, a veces toman más tiempo, a veces uno se enreda, a veces uno mete cosas que no es necesario, a veces el inversionista también se pasa un poquito para la punta y te pide más de lo que hay. Entonces acá el emprendedor se asusta, tenemos que ver con un abogado, se involucran terceros en la negociación, por lo tanto, el equity muchas veces lo que hace es que uno parte muy simple pensando que simplemente son tanto porcentaje contra tanto capital, se complejiza porque tenemos un pacto de accionistas que se tiene que negociar, ya sé que lo que ustedes hubiesen recibido en menos de un mes, se reciban 3 meses. Eso es complejo para los emprendimientos, por lo que ya habíamos hablado. El emprendimiento está en esta carrera a mil por levantar capital, por tener recursos para seguir con una idea que es muy buena, ¿ya? Y que al final muchas veces no avanza porque no tiene caja, por lo tanto hay como una desesperación por avanzar. El equity, si bien lo que hace es darle tranquilidad a ese inversionista porque es parte de la compañía, muchas veces representa problemas por ser más lento, porque tengo que negociar el pacto y porque me obliga a valorizar la empresa. ¿Ya? Cuando tú dices que te doy tanto porcentaje por tanto capital, valoricela. Y el problema que tienen los emprendimientos en etapas tempranas es que a veces es muy difícil valorizarlo, porque los emprendimientos tienen una lógica diferente a una empresa tradicional.
En una empresa tradicional la valorización es 100% financiera. Acá nosotros tenemos otros activos, tenemos el equipo, tenemos la tecnología, tenemos las expectativas. Por lo tanto, la valorización no siempre va a ser, oye, tengo tal mutuo o mira financieramente cómo estoy, porque si nosotros financieramente fuéramos estables, seríamos súper elegibles para el financiamiento tradicional y ustedes podrían ir a un banco. Y no lo son, porque ustedes tienen otro tipo de activos. Por lo tanto, valorizar y decir, yo hoy, después de un año, digo que mi empresa vale tanto porque te doy tal porcentaje, tal monto, a veces no va a ser una valorización correcta, a veces nos va a perjudicar porque eso sí va a ser determinante para la siguiente ronda y muchas veces no es necesario porque podrían hacer un levantamiento con deuda. ¿Ya? ¿Es más costoso? Sí, porque exige más tiempo, porque exige más documentos, porque exige el conservador de bienes raíces, porque exige escrituras públicas, porque muchas veces también puede exigir un abogado. Y es menos eficiente desde el punto de vista que ustedes necesitan los recursos ayer. Y con el equity van a tener los recursos en 2, 3 meses más, ¿ya? Si se usa, si es común, no estoy diciendo que uno no avance con el equity, solo estoy tratando de plantearles que tenemos que hacer el análisis antes de decir que sí directamente al equity, sobre todo cuando estamos en etapas tempranas, ¿ya? Eh, como hay más documentos, a veces el emprendedor también se enreda. Y acá voy a hacer un comentario que no quiero que se malinterprete, pero lo barato cuesta caro. Y en etapas tempranas el emprendedor va a ir al amigo que lo puede ayudar, quizá al abogado que salió recién de la universidad, al que es corporativo pero no es de Venture Capital, por lo tanto el pacto accionista te puede dejar un pacto, o sea, por una operación como si fuese Money, que no es el caso, incluyendo cláusulas que no aplican, por lo tanto es otro estrés para el emprendedor, porque el documento ya no depende solo de él, necesita un abogado por medio, el inversionista tiene un abogado, por lo tanto tiempo y esfuerzo, ¿ya? Mi recomendación si quieren avanzar con equity es nunca háganlo sin un apoyo. Tienen que tener un apoyo de alguien que le revise los documentos. Y se los digo porque cuando uno hace mal un levantamiento, eso atrasa el levantamiento posterior porque esas cosas se levantan en los due diligence y te piden regularizarlo. Muchas veces te dicen, no, mira, todos estos son accionistas, no están los contratos de suscripción o faltan firmas, hay que regularizar. No hicieron el registro de accionistas, tenéis que tener el registro de accionistas. Oye, ¿qué pasó con la publicación del levantamiento de capital? Todo eso tiene que estar al día, porque si no lo tienen, te lo van a exigir en el due diligence y lo van a tener que arreglar a efectos de volver a levantar capital. Y eso es tiempo, ¿ya? Cuando hablamos del mutuo convertible o del SAFE, acá lo primero que quiero explicarles es que no son lo mismo, ¿ya? Se ocupan como sinónimos, pero no son lo mismo. El mutuo convertible es 100% un mutuo de dinero, es un préstamo. Eso quiere decir que se paga impuesto timbre y estampilla y siempre lo va a pagar el emprendedor, ¿ya? Por lo tanto, es un costo que tiene que considerar el emprendedor. ¿Ya? Yo no puedo firmar un mutuo y no pagar el ITE. Por lo tanto, el mutuo convertible es el típico documento donde el inversionista te dice, yo te presto plata, tanta plata, y quiero que tú me des una elección, que es yo poder decir si convierto o exigirte el pago de la plata, ¿ya? Bajo ciertos eventos. El SAFE, por su parte, que es este documento americano que ahora se usa mucho, no se ha considerado préstamo, porque en estricto rigor, si bien el inversionista entrega plata, el inversionista no es el que decide si le pagan o el que recupera la plata. Los eventos te dicen que ocurren. Por ejemplo, en el SAFE tú generalmente tienes la ronda de financiamiento, el evento de liquidez y el evento de disolución. En el único caso donde hay capitalización es en el evento de levantamiento de capital. Y no es una opción para el inversionista. Si yo levanto capital, tú capitalizas. En cambio, en el evento de liquidez y en el evento de disolución, lo que hay para el inversionista es que en definitiva la sociedad tiene una obligación de pagar, ¿ya? Pero no soy yo el que decide. En cambio, el mutuo convertible es una elección, ¿ya? Entonces, el mutuo convertible es un préstamo propiamente tal. El SAFE por ahora no ha sido considerado préstamo, esto no quiere decir que no vaya a cambiar más adelante porque es como un poquito un chicle que se está estirando mucho, pero para que sepan que no es lo mismo, ¿ya? Para que lo tengan claro. El SAFE es un documento que está súper estandarizado, los mutuos en general también. Son documentos que se pueden modificar, son documentos privados. Yo puedo incorporar otras cláusulas, puedo ajustarlo a un inversionista particular para que tengan toda esa libertad. No son documentos rígidos. Pero sí, como dijo Camilo, si ustedes tienen, por ejemplo, un fondo que es Corfo, que le está poniendo plata, el documento no puede ser SAFE, tiene que ser mutuo convertible. ¿Ya? Para que lo tengan presente. ¿Y por qué es relevante esto? Porque cuando ustedes levantan capital, lo importante es que en una ronda sea el mismo tipo de levantamiento de capital. O sea, tienen 4 inversionistas. Ustedes no debiesen levantar equity con uno, mutuo con otro y safe con otro. ¿Ya? La idea es que sea lo mismo para todos. Sí ha pasado que los emprendimientos tienen safe con 5 inversionistas y el fondo que es firma un mutuo. Lo que se hace es que son los mismos términos y condiciones y prácticamente se le cambia el título y se paga el IVA. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Por lo tanto,
mutuo y SAFE no son lo mismo. En una misma ronda debieses tener el mismo mecanismo de levantamiento de capital. No puedes tener equity con uno y deuda con otro. O es equity para todos o es deuda para todos. ¿Ok? ¿Y esto qué? ¿Por qué se los comento? Porque si el inversionista que ustedes tienen no es un inversionista de Venture Capital, no les va a levantar este punto. Le va a dar lo mismo. No le va a llamar, o sea, le puede llamar la atención, pero no te va a decir, oye, no, pues tiene que ser igual para todos. Pero cuando avancen a la siguiente ronda, donde si hay alguien que sepa de Venture Capital, les va a levantar el punto. Porque en el fondo va a haber pasado que con uno entraron en equity, hicieron una valorización de la empresa y con los otros, a través de mutuo y SAFE, no hay una valorización. Los mutuo y SAFE dependen de cómo te van a futuro. Eso va a determinar cuántas acciones tú vas a tener. Entonces tienes diferentes valorizaciones dentro de una misma ronda. Y eso les va a enredar todo y les va a enredar todo para efectos de la capitalización también. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Por lo tanto, el mutuo y el SAFE lo que sí tienen en común es que el inversionista no se hace accionista de la sociedad cuando firma el mutuo. Se mantiene como inversionista y tiene una obligación de entregar fondos. ¿Ya? Es decir, yo tengo un inversionista, él no es accionista, él no tiene derecho por ley a entrega de información, no tengo por qué entregarle los balances de estado financiero, si hago una junta no tengo por qué citarlo, él es un tercero externo a la empresa, que es diferente con el equity como ya lo planteamos. ¿Qué ventajas tiene avanzar con un mutuo o con un SAFE? Si bien yo ocupo las valorizaciones post-money, pre-money, etc., en definitiva lo que va a determinar el número de acciones que va a tener un inversionista es cómo te va a futuro. Los SAFE o los mutuos tienen unas fórmulas que son un poquito enredadas, pero yo los invito a que los lean y las lleven a aplicar, que me imagino que la Michelle que ya firmó SAFE lo hizo. Te dice qué acciones tienes según lo que ocurra. Si yo hago una ronda de levantamiento de capital, te dice, ok, entonces el accionista va a tener derecho a las acciones correspondientes al cociente entre el precio 6 y la capitalización, el número de acciones. Y eso te va a dar un número. En el mutuo, por ejemplo, si es una transacción corporativa, también te da una fórmula. Si es una conversión voluntaria, también te da una fórmula. Por lo tanto, juega con cómo te está yendo. La lógica detrás de eso es esta. Si a mí me va bien a futuro, el inversionista va a tener menos porcentaje y él acepta tener menos porcentaje porque ese porcentaje tiene mayor valor. En cambio, si a mí me va mal a futuro, yo tengo que darle algo extra al inversionista y le doy más porcentaje porque ese porcentaje tiene menor valor. Esa es la lógica que tiene el mutuo y el SAFE. En cambio, en el equity yo ya le di un porcentaje, ya tiene un número de acciones, eso yo no lo puedo modificar. ¿Ya? Por lo tanto, no solo no tengo que tener una valorización concreta hoy, porque va a depender de cómo me va, uno igual puede tener metas, tú puedes tener un cap o puedes no tenerlo. Evita que yo te tenga que decir cuál es tu porcentaje hoy. Tú puedes hacer cálculos y proyecciones, pero yo no me estoy comprometiendo con un 10% hoy, en definitiva. Los inversionistas, como se mantienen externos a la compañía, no tienen voz ni voto, en principio, ¿ya? O sea, no son accionistas, por lo tanto no dicen tener algo que decir. Ahora, hay excepciones, porque hay inversionistas que lo que hacen es decir, ok, yo me mantengo fuera, pero quiero tener un observer, por ejemplo, que es este representante del inversionista que puede ir a los directorios, que efectivamente no tiene derecho a voz, o sea, voto, pero puede comentar, puede dar su input, porque la idea es que el inversionista sea un aporte para ustedes. Ustedes no solo necesitan plata, ustedes necesitan smart money, alguien que les dé algo extra. Y ese algo extra se lo puede dar el representante que va al directorio o a la persona que sea el canal entre el inversionista y la sociedad. ¿Ya? Consejo, para ustedes que son emprendedores. Si ustedes van a levantar capital con un inversionista que les pide tener un observer, que vaya a los directorios, lo que ustedes tienen que tener presente es que el observer no está sujeto a las mismas obligaciones fiduciarias que tienen los directores de una compañía. El director por ley tiene deber de confidencialidad, tiene deber de poner por sobre sus intereses el interés de la compañía y otra serie de obligaciones. Ya, el observer no lo tiene. Entonces, si ustedes dicen, ok, puedes tener un observer que vaya al directorio, que va a adquirir información de cómo está yendo la compañía, por lo tanto, puede ser información sensible. Mi recomendación es que ustedes digan, yo doy el observer, pero se tiene que sujetar a confidencialidad. Cosa que ustedes de alguna manera puedan proteger la información que fluye en el directorio, porque de otra manera el observer se puede ir, puede comentar, puede ir a una empresa que nos pueda parecer ético o no, pero de la compañía, de la competencia y hacer comentarios. Ustedes tienen que proteger la información, lo clave es la información. Entonces, darle el observer, délo. O sea, nosotros en general, a los emprendedores prefiero dar un observer que un director muchas veces, pero que se establezca por escrito que tienen deber de confidencialidad y que ese representante que designa el inversionista no puede ser el mismo representante que designe en una empresa que sea la competencia donde también invirtió. ¿Ya?
porque acuérdense que los inversionistas en Chile en general no están sujetos a no competencia, pueden invertir en empresas de la competencia. O sea, tú puedes estar en dos emprendimientos dentro del mismo rubro, porque el círculo es muy chiquitito, pero nos protegemos poniendo estos deberes de confidencialidad. El proceso es mucho más rápido, como dijo la Michelle, es un solo documento en el SAFE o en el mutuo convertible. Tú no tienes que negociar pacto, no hay junta, no hay contrato de suscripción. Eso no existe, es un solo documento y que está súper estandarizado. Por lo tanto, en general, puede que tú incluyas alguna cláusula adicional, por ejemplo, en los mutuos, en los SAFE, si tengo que sujetarlo a una condición, perfecto, pero no hay una modificación del documento en general, ¿ya? El inversionista lo conoce, sabe lo que es. Salvo que sea un Family Full Samples que en general no lo van a conocer, o a veces los inversionistas ángeles no están tan familiarizados, pero es un solo documento que tenéis que conversar, negociar, y en general lo que vais a hacer es incluir lo que ya negociaste de forma comercial. No tenéis que crear algo, no tenéis que empezar a hablar de right of first refusal, right of first offer, no competencia, vetos, eso no existe en esta etapa. Entonces es muchísimo más rápido el mutuo y el safe, ¿ok? Y aún más el safe que el mutuo, porque el safe sí que está estandarizado. Eh, Ahora, ojo, y acá les voy a dar una recomendación también para el futuro cuando ustedes tengan su equipo de abogados. Los modelos son, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo ir a Y Combinator, descargar todos los tipos de sets que tienen millones, pero son modelos, ¿ya? Ustedes siempre tienen que revisarlo, leerlo y ver si hay algo que tienen que ajustar para que sea adecuado a su emprendimiento y al tipo de inversión. Y se los comento porque muchas veces me pasa que los emprendedores firmaron SAFE como modelos sin darle la vuelta, sin leerlo, y les pasa que cuando llega la hora de capitalizarlo, no lo entienden y además no se ajusta a lo que ellos estaban buscando inicialmente con la inversión. El SAFE no es un documento fácil de entender, y se los digo por experiencia propia. Yo cuando empecé a trabajar con el SAFE no entendía nada de lo que estaba leyendo, me senté, le metí números para entender, oye, si pasa esto, esto es el resultado, si pasa esto otro, esto es el resultado, y eso ustedes lo tienen que hacer. Desde ese punto de vista, yo sé que ustedes están a mí, pero en cuanto al documento de inversión, uno tiene que ser diligente, porque es el documento que va a, a liderar toda tu relación con el inversionista y va a tener los efectos que tenga que tener cuando tú capitalices, ¿ya? Y una vez que uno lo entiende, a uno le encanta, porque te da toda la respuesta que tú necesitas y no tienes que meterle tanta cabeza después, tú ya vas a tener los números detrás, tú ya vas a saber lo que pasa, si te va bien, si te va mal, si la valoración está, o no está. Pero son modelos, hay que leerlos y hay que ajustar. Como comentaba la Michelle, le hice un par de ajustes a lo que ya existía, pero entendamos que son modelos, ¿ya? Los templates son templates. Existe, de hecho, ustedes si se meten a la página de la CAFI, nosotros hace un par de años, no sé, diría 6 años, trabajamos en un repositorio de documentos de pacto, de mutuo, que están disponibles por si los quieren ver, están un poco, están actualizados por los IPs de base, pero se trabajan como modelos. Y también tienen que entender que es diferente cuando el modelo viene del inversionista cuando viene del emprendedor. ¿Por qué se lo digo? Porque si yo soy la abogada del inversionista, yo voy a hacer un documento como modelo que sea pro inversionista. Y eso es así. O sea, voy a meter cláusulas chiquititas, pero las voy a meter que sean pro inversionista. En cambio, si yo voy por el emprendedor, me voy a preocupar de que sea un mutuo o un SAFE ajustado para el emprendedor, por mucho que sea modelo. Por lo tanto, ahí también tenemos que tener, no sé si reparo, pero ser un poco más inteligente al momento de entender que por mucho que uno esté súper alineado con el inversionista, seguimos siendo partes opuestas, ¿ya? Y se los digo por experiencia propia. Yo he hecho documentos pro inversionista, he hecho documentos pro emprendedor. Yo me he dado cuenta que a veces los emprendedores no le meten tanta cabeza porque están ocupados y se les pasan cosas de los documentos que, de los inversionistas que no se dicen pasar, ya para que lo tengan presente. De repente le meten un derecho por ahí que ustedes no necesariamente quieren tener, para que tengan ojo. Entonces, recomendaciones raya para la suma, para que lo tengamos. Los modelos son solo modelos, tenemos que revisarlo y ajustarlo a la inversión. Leamos los documentos, entendamos los documentos, metamos los números para ver qué pasa. Y 3, sospechemos del documento cuando viene de la otra parte. Y sospechar no en el mal sentido, sino démosle una leída, veamos si hay algo que está un poquito pasado, veamos si hay algo que no debiese aplicar, o veamos algo que quizás directamente nosotros no estamos de acuerdo, por mucho que sea estándar. ¿Ya? El argumento de estos estándares en la industria se usa mucho, y lo usan mucho los inversionistas. Y eso muchas veces también asusta a los emprendedores que no tienen tanta experiencia, porque cuando uno está empezando, está aprendiendo a relacionarse, está familiarizándose con los documentos, y si a ti te dicen que es estándar, uno dice, ah, bueno, es que quizás entonces esto es como debiese ser, quizás no debiese cuestionarlo tanto, quizás no debiese poner tanto problema.
pero en estricto rigor en Venture Capital nada es estándar porque es una industria donde se está creando todo el tiempo, ¿ya? Los SAFE antes no existían. Los mutuos convertibles tampoco se llaman mutuos convertibles propiamente tal, se llaman acuerdos. Yo trabajo con una empresa que tiene un brazo de innovación abierta hace años, debe ser de las primeras en Chile, y el modelo mutuo convertible nosotros lo usábamos con otro título y no era lo que es ahora, pero era lo que existía en su minuto y ahora mutó. Están los SAFE, también están los KISS, está el Equity. Hay tantas alternativas que no caigan con estos estándares, ¿ya? Te lo recomiendo como, desde mi experiencia, para que ustedes no les pasen gato por liebre con ese argumento. Ya, por lo tanto, me fui por otro lado, pero quería recomendarles eso. Mutuo SAFE no son lo mismo. El mutuo es una deuda propiamente tal, paga ITE. El SAFE, hasta ahora por lo menos el servicio de impuesto interno no lo considera deuda, o sea, no paga ITE. El SAFE es un documento que está súper estandarizado desde el punto de vista de que está conocido por los inversionistas en Chile y en el extranjero. Usualmente te lo piden para que el día de mañana, si te internacionalizas, sea el mismo documento. Es mucho más sencillo, mucho más acotado, y como les decía, el inversionista no es el que elige. El mismo documento te dice qué pasa según el evento que ocurre. El mutuo convertible, si es un mutuo, si genera pago de impuesto de timbre y estampilla, tiene más eventos que el SAFE. Es una elección para el inversionista en principio si capitaliza o le pagan. Eh, Puede tener más cláusulas, y si tú tienes un inversionista que es Corfo, te va a pedir el mutuo, no te va a pedir el SAFE. ¿Ya? Para que les quede claro. También los eventos de inversión te dicen si son acciones preferentes o si son acciones ordinarias, va a depender de cómo nosotros lo negociemos. El SAFE y el mutuo es mucho más rápido, es un documento al que tú negocias, no hay pactos de accionistas, el inversionista no está sentado en la mesa contigo, no te obliga a valorizar la empresa hoy día, no te obliga a comprometer un porcentaje hoy día, y según cómo te vaya, lo que va a tener el inversión. Si el inversionista es de Venture Capital, va a estar familiarizado, los va a conocer, no le va a llamar la atención. Si tu inversionista no es de Venture Capital, sí le va a llamar la atención, sí se lo vas a tener que explicar, por lo tanto tú como emprendedor tienes que entender lo que estás firmando y lo que estás proponiendo. Y muchas veces el inversionista que no te da en tu capital te va a pedir que tú lleves el seco al mutuo a números. Por lo tanto, mi recomendación es que ustedes tengan preparado siempre una tablita con cómo quedarían los números en el evento de que se capitalice en tal situación. ¿Qué problemas tiene el mutuo y el SEP? Lo que yo les decía antes. Tengo que ocupar el mismo mecanismo para toda la ronda. Por lo tanto, si yo avanzo con el mutuo con el SAFE, no puedo tener una inversión con equity en la misma ronda. Si ustedes están hablando con un inversionista de Venture Capital nuevamente, el inversionista lo va a tener claro. Si ustedes están hablando con un inversionista que no te da Venture Capital, no les va a levantar el punto, pero a futuro para levantar capital va a ser un problema. Eh, Están vinculados con levantamiento de capital. Si le agregan un CAP, hay que entender bien cómo funcionan los CAP, ¿ya? El CAP funciona tal como yo le explicaba antes. Cuando tú dices un CAP de conversión, apunta a qué pasa si yo llego a ese CAP o no llego a ese CAP, que es el tope, es un techo. Si yo digo, por ejemplo, que el CAP de conversión va a ser 5 millones de dólares, por ejemplo, y en la próxima ronda no llego a los 5 millones de dólares, lo que va a ocurrir es lo que yo les decía antes, que voy a tener que dar más porcentaje porque el valor es menor de ese porcentaje. Si yo llego al CAP o lo supero, lo que hace es poner un techo. Entonces, yo le voy a dar menos porcentaje a un mayor valor al inversionista. ¿Y por qué se considera que es un techo? Porque limita cuánto porcentaje le doy al inversionista. Si yo no tengo un CAP, el cálculo va a ser tradicional y puedo terminar dándole mucho. El CAP me pone un tope. O sea que si le tengo que dar mucho al inversionista, igual hay un tope. ¿Ya? Por lo tanto, a mi juicio, o por lo menos mi opinión, esto va a depender de la gente que los apoye. Yo muchas veces prefiero el SEP y el mutuo convertible sobre el equity. Por la rapidez, por la sencillez, porque el inversionista no es accionista, porque una vez que uno le mete números lo entiende perfecto y es mucho más simple, y en ese caso incluso el SEC, porque no pagas impuesto de timbre de estampilla y porque es un documento internacional. Por lo tanto, el día de mañana, si tenéis un inversionista que es extranjero, lo va a conocer, ¿ya? Entonces, lo que hemos dicho hasta ahora, del financiamiento privado, la plata viene de los accionistas internos, puede venir de los Family Foods and Friends, viene de inversionistas de Venture Capital, viene de CVC, viene de Family Office. Todos ellos, ¿cómo levantan capital? O sea, ¿cómo nosotros levantamos capital con ellos? A través del equity, que es dar acciones a cambio de capital, o a través de deuda, que son los mutuos convertibles y los SEC. Eso es hasta ahora lo que hemos visto, ¿ya? De dónde viene el financiamiento y cómo levanto capital. Y en este punto quiero hacer mención a otro tipo de, no es mecanismo propiamente tal, sino alternativa de financiamiento, que es el crowdfunding, que está súper de moda ahora de nuevo, ¿ya? El crowdfunding lo que apunta es un financiamiento colectivo, ¿ok?
que había perdido relevancia porque nuevamente en 2021 nosotros teníamos este boom del Venture Capital, donde todos los fondos querían poner plata, donde tú levantabas una piedra y habían recursos, y eso ya no es así, por lo tanto el crowdfunding volvió a tener un rol relevante. ¿A qué apunta esto? A que en el fondo tú presentas tu proyecto, tú dices, este es mi proyecto, esto estoy levantando yo por capital, este es el ticket, esto es lo que yo doy a cambio, sin tener que ir a tocar puerta a puerta. Simplemente tú lo pones en una página o en algo similar y tú estás abierto a que muchas personas te pongan capital, pero siempre con un ticket mínimo. Por ejemplo, yo acepto inversiones desde $1000. Entonces tú puedes tener 500, no, 20 inversionistas, 5 inversionistas, 10 inversionistas y no tenéis que salir a hacer pitch, no tenéis que salir a tocar puertas, no tienes que gastar tiempo en el levantamiento de capital porque esto ya está en una plataforma dedicada a eso. Está todo listo. El documento para entrar, cuáles son las condiciones, cuáles son los derechos, cómo funcionan, cuánto tiempo se hacen los recursos, la transparencia en cuanto al emprendimiento y también se hace un chequeo de inversión. Entonces, el crowdfunding en etapas tempranas te permite levantar capital muchísimo más rápido, porque hace que tú puedas llegar a más inversionistas en menos tiempo, ¿ya? Hay varias plataformas hoy que lo hacen, ¿ya? Entonces, sí es importante que tengan claro que la información que yo presento en estas plataformas es limitada, o sea, yo estoy entregando una información delicada, estoy diciendo, este es mi producto, esto es lo que yo hago, ¿ya? Sin entregar el conocimiento detrás. Decir, necesito levantar tanto capital, por lo tanto el ticket mínimo es de tanto, es decir, yo quiero levantar $100.000, la gente puede invertir desde $1000, por lo tanto puede tener un inversionista que ponga 5000 de una, o ponga 1000, o ponga 3000, etcétera, pero para llegar a tu ticket, la misma plataforma le va a decir al inversionista si es por safe o es por equity, y si es por safe o por equity, cuáles son las condiciones, y los documentos están estandarizados en la misma plataforma, por lo tanto llegar y firmar, ¿ya? ¿Es positivo en cuanto a lo rápido? Para mí sí, es muy positivo. Pero yo sí le veo en el fondo como desventajas, ¿ya? O riesgos. Por ejemplo, ¿qué riesgo le veo? ¿Qué va a pasar? Que ustedes van a tener que ser lo suficientemente eh, inteligentes en tratar de hacer lo que hizo la Michelle, que es no ensuciar su cap table. Cuando ustedes levantan capital, ustedes, para el inversionista de Venture Capital, ver una tabla de accionistas con 20 accionistas en una etapa tan temprana siempre es, hay mucha gente, tengo que negociar con demasiadas personas, me complica. Por lo tanto, si ustedes quieren levantar capital a través de un crowdfunding, mi recomendación sería tratar de que sea todo a través de un mismo vehículo y que en la tabla de accionistas con el cap table aparezca una sociedad y no aparezcan 20 inversiones, ¿ya? Porque cuando hay muchos inversionistas, lo clásico es que uno dice, este cap table está sucio. Y el inversionista te va a decir, o no te invierto, o te va a decir, límpiame el cap table. Y te va a pedir que tú te des vuelta y tú negocies con estos accionistas, o sea, inversionistas para que estén dentro de una misma sociedad y quizás eso va a ser demasiado tarde. Entonces sería ideal hacerlo como lo hizo la Michelle. Desde el día uno que haya un vehículo, sea un vehículo el que aparezca en el cap table, cosa que tenga 5 accionistas, que sean tú, los otros 2 emprendedores, no sé, un 3F y el vehículo de inversión de los demás que entraron por crowdfunding. Eh, el riesgo siempre va a estar, que yo creo que ha disminuido el riesgo de fraude o de falta de transparencia, pero para los dos lados, para el inversionista y para el emprendedor. Esto se ha minorado por 2 razones. Primero, porque hay plataformas ya que son más conocidas que se dedican al crowdfunding, y 2, por la ley FinTech, que vino a regular las plataformas de financiamiento colectivo. Por lo tanto, no cualquiera puede ofrecer o ser una plataforma de financiamiento colectivo. Se elevó el estándar. Por lo tanto, no cualquier emprendimiento puede postularse a través de esta manera y no cualquier inversionista puede invertir a través de un crowdfunding. Hay un estándar de transparencia, de acreditar flujos de dinero, un riesgo legal que se aminora también porque hay una ley detrás, ahí se limita también la falta de transparencia, etc. Y es para los dos lados, ¿ya? El inversionista también va a tratar de buscar un mecanismo que sea suficientemente transparente y seguro para ellos. Y el crowdfunding hoy, con la regulación que tiene, yo creo que lo es. Pero lo que yo les decía, tenemos que ser capaces de hacer que todos estos inversionistas que van a entrar por crowdfunding, ojalá entren a través de un solo vehículo para no ensuciar el cap table. Y que para el inversionista que viene después, que probablemente va a ser un inversionista más tradicional de Venture Capital, no les levante el punto en el due diligence de decirle, yo no puedo tener 10 accionistas, necesito que tengan 5, y ustedes ahí recién tengan que gastar tiempo en negociar. Y es más complicado, porque cuando tú te das vuelta con el inversionista, con los 10 inversionistas que entraron por este mecanismo y le dices, oye, necesito que estén todos en un vehículo, te van a decir, ¿por qué? Porque estáis levantando capital. Entonces el inversionista dice,
Entonces yo aquí tengo un poquito de control, porque si yo no te digo que sí, no tienes el vehículo y no podéis levantar capital. Entonces a veces eso se presta para renegociar y ustedes no quieren renegociar. Así que, crowdfunding lo recomiendo, sí, pero seamos inteligentes desde el punto de vista de que propongamos que sea a través de un solo vehículo, cosa que en la tabla de accionistas aparezca un vehículo, no aparezcan 20, y no tengas que recién negociar cuando tú ya tengas un inversionista interesado en ponerte más lucas. Ahora, quiero que quede claro que la inversión por crowdfunding puede ser por equity o por deuda también, ¿ya? O sea, esas alternativas están en todo evento. La plataforma te permite que sea colectivo, que tú puedas llegar a más inversionistas en menos tiempo. No son inversionistas de Venture Capital, generalmente van a ser inversionistas ángeles para que lo tengan presente. Ya, el inversionista de Venture Capital no va a ocupar el crowdfunding. Él tiene su propio mecanismo de scouting, tiene su propio mecanismo de elección, tiene sus propios procesos de aprobación. Es un financiamiento privado, por lo tanto, accionistas, Family Foods and Friends, inversionistas de Venture Capital, Family Office, CVCs, como levanto capital, equity, que es dar acciones, mutuo o safe, que en general es, entre comillas, deuda, donde según lo que pase, el inversionista va a ser accionista o va a tener un pago. Está el crowdfunding, que es este financiamiento colectivo súper regulado a través de la ley FinTech, y también está el financiamiento público, que en esta etapa temprana yo creo que es súper relevante, porque tenemos diferentes tipos de financiamiento público. Está el financiamiento público 100% destinado a los emprendedores, sobre todo en etapas tempranas, y está el financiamiento público al inversionista que busca fomentar la inversión en emprendimiento. Son diferentes, ¿ya? El financiamiento público no siempre es directo a través de Corfo. Muchas veces hay programas en Corfo o financiamientos en Corfo que tienen gestores, que se le entregan a gestores, que pueden ser universidades, programas de aceleración. Por lo tanto, el recurso te puede llegar a través de esos mecanismos y no necesariamente a través directo de Corfo. Además, el financiamiento público no siempre es recurso propiamente tal. A veces son capacitaciones, a veces son preparación, a veces son herramientas, y eso también se considera financiamiento público, ¿ya? Eh, y suele ser de adhesión. Financiamiento público no necesariamente se presta mucho para negociar cuando es directo. Si ustedes van a Corfo y postulan alguno de los programas Corfo, que son muchos de estos, ustedes no se van a sentar con la persona de Corfo con la que estén conversando y decir, ya, miren, no me parece esta cláusula. No, generalmente acá es de adhesión, ustedes van a tener que cumplir, van a tener que tener obligaciones de rendir cuentas, eh, de rendir cuentas, de explicar cómo se utilizó la plata, de quizás hacer un cofinanciamiento, de incorporar a algún trabajador porque así se comprometieron y adhirieron, ¿ya? Y pasa lo mismo con los fondos los fondos de inversión que reciben recursos a través de programas cortos. El fondo no va y negocia con Corfo el programa es estándar, ¿ya? Lo que sí tú negocias con Corfo quizás es el reglamento interno, pero yo como fondo de inversión digo, mira, yo quiero el programa Fondo Etapas Tempranas, o quiero el programa Fondo Etapas Tecnológicas. Yo no voy a ir a Corfo y le voy a decir que me cambie el programa, porque no va a pasar, es de adhesión, ¿ya? Lo que puedo negociar son otras cosas. Por lo tanto, el financiamiento público va a ir directo al emprendedor a través de estos programas, o va a ir a través de un tercero que puede ser un fondo de inversión o puede ser un gestor de recursos como son las universidades, los programas de aceleración, las ONG, ¿ya? Esto es súper fuerte para los emprendedores en las etapas más iniciales. Les permite ir avanzando. Cada uno de ellos tiene requisitos diferentes y va a tener finalidades diferentes. Algunos financiamientos son 100% para empezar a trabajar en tu prototipo, llegar a validarlo. Otros financiamientos son para el desarrollo del prototipo ya validado en el fondo. Son para capital de trabajo. Y tienen cosas buenas y malas como todos los financiamientos. O sea, el problema de Corfo es la poca flexibilidad que es lo que están tratando de mejorar. Pero por otro lado, ha sido una de las instituciones que ha tenido uno de los roles más importantes para efectos de fomentar el capital de riesgo en Chile. Porque muchas veces los recursos se entregan sin tantos requisitos, muchas veces si la plata del fondo se acabó y no hay cómo devolverla, no se devuelve, por lo tanto es uno de los actores más importantes. En etapas muy tempranas yo lo recomiendo. En etapas más avanzadas, donde tienen inversionistas de Venture Capital, que son fondos de inversión, que tienen recursos de Corfo, yo sí creo que es bueno, pero les recomiendo que entiendan el impacto que tiene eso en el emprendimiento. Primero, el impacto desde el punto de vista, lo que decía Camilo, que no se pueden firmar 6. Segundo, que según el programa hay cláusulas que sí o sí tienen que estar en los documentos, en los pactos de accionista o en los documentos de inversión. Y tercero, desde el punto de vista de qué se entiende paraíso fiscal. En Chile, por ejemplo, Caimán todavía se considera un paraíso fiscal.
pero Caimán hoy es de las jurisdicciones más relevantes para efectos de estructuración de inversión en Venture Capital. Por lo tanto, van a tener un problema si la sociedad se quiere ir a Caimán. Se va a generar un conflicto con el fondo ahí porque todos queremos estar en la sociedad que levante capital, pero el fondo no se puede ir a Caimán. O todos los inversionistas te están pidiendo firmar SAFE y Corfo no puede firmar SAFE. Tiene que ser mutuo convertible, por lo tanto estoy obligado a hacer otro documento. O para que el fondo Corfo pueda seguir haciendo inversiones va a depender del programa porque en algunos casos hay limitaciones cuando tú ya te fuiste al extranjero. Tiene que ser tu primera ronda afuera, con algunos programas no se puede hacer follow-on, con otros sí. Por lo tanto, el fondo que es Fondo Corfo es un buen fondo, son fondos de venture capital con experiencia, suelen tener altos recursos, pero ustedes tienen que tener claro qué implica para ustedes tener un fondo de esas características como inversionista y como acción, ¿ya? También existen fondos que están destinados a una industria en particular. Corfo está potenciando mucho el emprendimiento femenino, ¿ya? Por lo tanto, tiene muchos recursos de Invierte Mujer que se los entrega a diferentes instituciones para que lleguen a los emprendimientos y que está enfocado en el fondo a tener más emprendedores. O, por ejemplo, está ocupando mucho los programas de Venture Capital como el FT y el FET para inversión en hidrógeno verde. Uno pensaría que no, pero la lógica detrás sigue siendo Venture Capital. Ya sí, y se está flexibilizando y está tratando de ajustarse a lo que está ocurriendo ahora, que se necesita más flexibilidad. Eh, pero son fondos súper clave, yo diría, para la primera etapa. Y es difícil pillar un emprendimiento que no haya tenido alguno de estos, ¿ya? Por lo tanto, en materia de financiamiento público, es esto, ¿ah? Los recursos, a diferencia de lo que pasa en el financiamiento privado, cuando Corfo le da plata directamente a los emprendedores, solo ese recurso. No solo Corfo, cualquier tipo de financiamiento público, ojo cuando te pidan acciones a cambio de esos recursos, ¿ya? Muchas veces en estos documentos se mete un derecho que se llama derecho de opción, ¿ya? Que es en el fondo que yo como financista público tengo derecho a hacerme acciones. Ojalá eso no lo tengan porque es un cacho. A futuro es un cacho tener a este tipo de instituciones sentados en la mesa porque uno, no son smart money porque no te siguen dando nada más, mantienen un porcentaje que quizás tú le podías dar un tercero, no aportan en nada fuera de la primera etapa, y siempre los vayas a necesitar para seguir firmando todo, ¿no? Y son probablemente instituciones que van cambiando de personas, después el contacto no es tan directo, después es difícil. Entonces traten de aceptar financiamientos que no tengan como contrapartida tener acciones en la compañía, ¿ya? Es mi recomendación. No sé, bueno, en cuanto a financiamiento público-privado, esto es todo lo que tenía preparado para comentarles. Espero poder haber sido clara. A veces cuesta, cuando uno es abogado, tratar de simplificar. Está tan acostumbrado a hablar con ciertos términos, espero que lo hayan entendido, lo positivo y lo negativo de un tipo de financiamiento y del otro, en qué se tienen que fijar. El financiamiento público y privado es parte del crecimiento del emprendimiento. No le tengan susto, va con las etapas de ustedes. En la medida que van creciendo, se van encontrando con diferentes inversionistas. Solo tengan presente que ustedes son el activo, tienen que mantener el porcentaje de participación, el control por lo menos, tienen que tener control en la toma de decisiones. Si llega un inversionista que les dice yo quiero tener el 30% desde el día 1 y quiero controlar el directorio, ese inversionista no es de Venture Capital, ese es un red flag, él no les va a permitir seguir levantando capital. Ustedes tienen que tener control de la compañía hasta etapa bien avanzada, que eso es algo que sí un inversionista de Venture Capital ve valor, lo entiende y nunca te va a pedir controlar la compañía. ¿Ya? Por lo tanto, un inversionista que te diga que quiere controlar no es un inversionista de Venture Capital, es un inversionista tradicional de fusión y adquisición que cree que controlando la compañía gana. El inversionista que te exige o que te dice que lo que él persigue es distribución de dividendos no es un inversionista de Venture Capital. El inversionista de Venture Capital persigue el retorno con el exit, cuando ustedes vendan la compañía. Probablemente ustedes van a vender la compañía y nunca van a generar dividendos, y eso está bien. Entonces, si tú tienes un inversionista que te va a empezar a exigir dividendos, que te va a decir, pero ¿cómo no tenemos resultados? Ese no está en tu capital, ¿ya? Otro red flag. El inversionista de Venture Capital que te dice que hay que hacer un due diligence que tiene que durar 3 meses, 4 meses, no es un inversionista de Venture Capital. El due diligence, por muy profundo que sea en Venture Capital, no debe durar más de un mes. Es proactivo, es de solución. El inversionista te tiene que decir, yo vi este problema, solucionamelo de esta manera. No ve problemas nomás, no te pone trabas. Entonces, si un inversionista te dice un due diligence extenso, casi que mega profundo, que revisando hasta el último detalle, ese no es de Venture Capital, ¿ya? Estos son red flags para que vayan viendo en el camino. No necesariamente hay una mala intención detrás del inversionista, sino que muchas veces hay inversionistas que están aprendiendo también, pero para que lo tengan presente porque eso solo les va a afectar a ustedes. Ustedes necesitan todo rápido. Tiempo,
El tiempo para ustedes es el valor, el tiempo es la caja, el tiempo son los recursos, ¿ya? Esto es lo que yo tenía para decir hoy día. No sé si me pasó un poquito, espero haber sido clara, feliz a las preguntas que tengan para responder. Francisca, muchísimas gracias, súper buena la presentación, súper clara como siempre, así que nuevamente un millón de gracias. Quizá ahí yo reforzar dos conceptos antes de poder entregar la palabra para que podamos hacer unas dos o tres preguntas. Bueno, lo primero muy bien, ¿con qué me estoy asociando? Pensarlo muy bien. ¿Qué instrumento estoy usando? Porque eso tiene implicancia. Así que puede ser súper obvio lo que estoy diciendo, pero a veces no lo es tanto. Ver y pensar muy bien qué me va a entregar ese socio y qué le puedo entregar yo también. ¿Ya? Eso es algo que hay que poner sobre la mesa. Y lo segundo que lo dijiste al principio, todo lo que tiene que ver con estas formalizaciones que de repente uno las ve como algo como que después lo hago, o para esta etapa no es tan importante, bueno, son cartas de presentación después para cuando estén, por ejemplo, presentando a los inversionistas. Te escuchas con retorno. Escucha, Marti. Ya, escucha. Les voy a dejar la palabra, que algo puede estar pasando, no sé qué puede ser, pero solamente quería reforzar ese segundo, el pensar muy bien, en el fondo, de que tengo que estar bien constituido, porque eso puede ser una red flag después, al momento de poder estar levantando capital. Así que tener ojo con eso. Sí, espérate, Arturo, de hecho, para lo que dice Arturo, solo dos cosas, que es súper bueno que levanten ese punto. Primero, lo del partner es clave, por lo que yo les dije en un minuto, no todos los fondos o no todos los inversionistas les sirven. Cuando son inversionistas de una industria en particular, ellos no van a invertir en ti, entonces no perdáis tiempo. Y además, no todos los inversionistas invierten en cualquier tipo de etapa. Hay inversionistas que definen las etapas en las que invierten y ustedes podrían no estar dentro de esa etapa. Entonces, a veces tocar puertas donde en realidad ustedes ni siquiera clasifican, no vale tanto la pena pensando que el tiempo es escaso. Y en relación a estar bien constituido y el tema legal, clave. ¿Y saben por qué se los digo? Porque muchas veces a mí me pasa que los emprendedores no conocen su compañía. Entonces, cuando no están bien formalizados o no tienen los documentos ordenados, uno les pregunta y a veces te dicen, sí, estoy en una empresa mundial cuando siempre fueron conservadores de bienes raíces. Y eso es lo primero que uno dice como, puede revisar mejor entonces porque el emprendedor no conoce su compañía. Entonces, como recomendación, el orden. Ustedes tengan su data armado desde el día 1. Constitución, contratos de trabajo, propiedad industrial, patente comercial, pactos de accionista, aumentos de capital, porque así cuando uno hable con ustedes, cuando uno hace el kickoff del due diligence, tiene reuniones de seguimiento, uno nota que ustedes saben qué pasó con su compañía. Pasa mucho, sobre todo con los stock options, que no los entienden, no saben cuánto porcentaje dieron, y eso siempre va a generar que uno sienta que tiene que revisar más de la cuenta, ¿ya? Y esto es un poco más como siempre que uno revisa de guata. Entonces, definir bien cuál es el partner que ustedes necesitan para efectos de levantar capital en cuanto a industria y etapa, estar bien formalizado, pero también tener un orden en cuanto a la documentación y que ustedes sepan qué pasó con su compañía, ¿ya? Eso siempre va, si uno parte así, siempre va a partir bien, porque cuando uno tiene una reunión y se da cuenta que el emprendedor entiende, uno descansa un poquito en eso. Absolutamente. Gracias, Fran. Oye, no sé si damos espacio si es que alguien tuviese alguna pregunta, porque ya estamos un poco pasados, pero hay espacio para una pregunta si lo hubiese. Salió en el chat también si es que el SAFE, para poder usar el SAFE, uno tiene que estar constituido en Estados Unidos, no es así. No es así. Ese documento vale en Chile como cualquier documento, puede ser una empresa chilena. Ese era mi punto, para que tengan claro los documentos, sobre todo mutuo convertible y SAFE, que son documentos privados. Uno tiene mucha libertad y no hay ninguna ley que te diga quién lo puede emitir o quién no lo puede emitir o qué reglas tienen que tener. Ustedes tienen la libertad para crear. Y una empresa chilena, argentina, colombiana, americana, inglesa, todos pueden firmar SAFE y puede ser incluso el mismo documento. Así que no se preocupen por eso. Acá en Chile se firma todo el tiempo SAFE con documentos, con sociedades e inversionistas locales. No se firma en notaría el SAFE, es un documento privado. No necesitas nada de la notaría, tú simplemente firmas y listo. En cambio, en mutuo convertible, lo que va a ocurrir, como uno tiene que pagar impuesto timbre y estampilla, en general, ese trámite tú lo puedes hacer con la notaría, pero ahora tú también lo puedes hacer online. La única diferencia es si tú quieres autorizar las firmas o no, ¿ya? Porque no es obligatorio. ¿Quién certifica qué? Porque no hay que certificar nada, es un documento, es un contrato el SAFE. Es un documento entre dos partes privadas, no hay una certificación, es un contrato en el sentido que si una de las partes incumple, tú tienes los derechos como cualquier contrato.
perseguir el incumplimiento, o sea, perseguir que lo cumplan, terminarlo, ver indemnización de prejuicio, es válido en Chile, 100% válido, así que en ese caso es un documento que los protege, no tengan miedo con el SEC porque es un contrato común y corriente, el día de mañana si ustedes tienen un problema, tendrán los recursos que la ley chilena les da para poder perseguir lo que tengan que perseguir. Y el mutuo también, que el mutuo es un documento, ¿ya? Así que en ese caso, el SAFE no le tengan miedo, sí léanlo, sí entiéndalo, pero úselo porque se usa harto. Bueno, el mutuo también, pero el SAFE es como lo que está usando mucho más y se está pidiendo más a partir de los inversionistas. Buenísimo, sí, yo creo que por ahí estamos. Estoy Sí. compartiéndole el link a todos. Ahí pueden acceder para poder postular a la siguiente etapa. Ahí tienen que completar un formulario en donde vamos a poder conocerlos de mejor forma y poder elegir a las 20 startups que siguen. Súper importante que sigan participando de la siguiente charla, porque también es un requisito Disculpe, de poder pasar. disculpe, yo tengo una consulta. Sí. Mire, para lo que estaba hablando la señorita con las inversiones, ¿la empresa tiene que tener algún tiempo ya funcionando, años, o eso es independientemente del tiempo que tenga? Es que ahí va a depender del inversionista, porque en general, a ver, en Venture Capital las empresas que reciben inversión no suelen tener mucho tiempo de vida, o sea, no te van a pedir 10 años, no te van a pedir 8 años, pero va a depender de la etapa en la que está y el inversionista al que se trata. Pero como Venture Capital, ¿cómo? Pero, por ejemplo, también por ejemplo, si la empresa tiene 1 año o 2 años, pero sí tiene patente comercial, ¿se podría postular? Postular a un financiamiento público. No, se podría ver la posibilidad de realizar la Sí, inversión de... sí, porque eso es lo que te comento. El hecho del tiempo que tú tengas no necesariamente es lo que va a determinar que tú puedas acceder a inversión o no. Tiene mucho más que ver con el desarrollo del producto, el servicio que tú tienes y la etapa en la que estás. ¿Ya? Porque a veces los emprendedores empiezan a trabajar en su producto o en su servicio antes de constituir la sociedad y eso ha pasado. ¿Ya? Entonces, uno puede decir, ya, la empresa tiene 1 año, porque pero tú ya tenés validado tu prototipo, pero tú ya, en el fondo, tenés pilotos, aunque no estés generando ventas, etcétera, y eso va a ser mucho más determinante que el tiempo que tú tienes como compañía. Por lo tanto, Claro. lo que se va a fijar el inversionista es más eso que cuánto tiempo tiene. Ahora, generalmente el tiempo que lleva la sociedad tiene mucho que ver con la etapa en la que está. Lo que ha ocurrido es que de un tiempo a esta parte los crecimientos son mucho más exponenciales. Entonces, si bien antes tú tenías que esperar quizás 3, 4 años para poder llegar a un inversionista más tradicional, ahora no es así. O sea, al año tú ya estás súper bien para poder tener un inversionista ángel, o incluso a veces si todo sale en un inversionista más tradicional. Aparte que con Corp, por ejemplo, tienen límites de tiempo, de vida, o sea, máximo. O sea, el fondo de inversión que tiene recursos Corpo dentro de la elegibilidad de los se puede poner plata, el límite es de máximo, es decir, no puede tener más de 5 años, por ejemplo. Es como para el otro lado. Ya, bueno. ¿Y revisa el IVA también o no? Ellos van a variar según las ventas que tenga, Por eso o te digo, no depende del necesariamente. inversionista. El inversionista te va a decir qué va a haber. Hay inversionistas que sí piden venta, hay inversionistas que se fijan más en lo financiero, pero porque tú también estás en una etapa más avanzada. Si tú estás en una etapa mega seed, tú no vas a tener ventas, por ejemplo. Y el inversionista Claro. ángel que te quiera poner plata o Family Pool and Friends no te está pidiendo eso. Él sabe la etapa que tú estás. Pero probablemente en una etapa muy, muy, muy temprana el inversionista de tu capital no va a ser tu inversionista. Comprendo. Muchas gracias. No, Francisca, y a todos les quiero agradecer un montón por su participación. Se nos pasó volando este rato. Nada, nuevamente agradecerte, Fran, por la charla súper clara, creo que fue súper práctica, salieron buenas preguntas y esperamos haber aportado con este granito de arena para todos. Les compartí por el chat el link para que puedan nuevamente postular a la siguiente etapa y lo otro, recordarles que el próximo 4 de julio a las 10 de la mañana tenemos la segunda charla que la va a dar Cristian Tala, fundador, tuvo su exit de Pago Fácil, y la charla del nombre es cómo ser técnico para la inversión, así que súper invitados a todos a la siguiente charla. Eso. Oye, solo lo último, Arturo, si alguno llega a tener una duda en particular, la canalizan a través de Arturo, quien sea, y yo feliz de contestarla por correo, no tengo ningún problema. Buenísimo.
Ya, pues, un millón de gracias y nada, les va a estar llegando link para la siguiente charla, deberían tener agendar sus calendarios, pero si no es así, les va a llegar un recordatorio en los próximos días, así que para que se queden tranquilos con eso. Así que nada, que tengan una muy buena semana y el video lo vamos a subir en scalebci.cl, yo creo que mañana o pasado mañana, para que quede disponible. ¿Ya? Así que esto, que estén muy bien a todos y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, chao. Que estén bien.